Vámonos con el primer tema, Villa, porque vaya que en la política en materia de salud, mucho se le ha cuestionado al presidente que se excedió al decir que íbamos a estar en Dinamarca a partir de este mes. La realidad es que no estamos, pero tampoco estamos en un estado en materia sanitaria en las peores posiciones ni en las peores deplorables. Espérense, no con eso estoy diciendo que estamos mejor o bien o estoy defendiendo al presidente, no. Pero sí hay que poner en justa dimensión qué servicios otorgan y qué es lo que nos hace falta. Si nos manejamos en lo totalitario de la tontería pero no somos Dinamarca, pues sí, pero no nos lleva a nada, no nos dice nada. El tema de la política en salud no tendría que ser un tema de politiquería ni de AMLO ni del grupo de oposición. Sí tenemos que centrarnos, como lo hemos hecho acá en Ciudad Capital y en nuestros diferentes espacios, tanto Villa como un servidor, en qué es lo que se nos está otorgando y qué es lo que no se nos está otorgando, con la realidad y con hechos documentados. Pero también forma parte de nuestro trabajo periodístico la declaración de un funcionario o de los funcionarios, que ese es un elemento periodístico nada más. Pero cuando reconocen hacia dónde se tiene que trabajar, es cuando nos da más material para nosotros de decir, ok, entonces a partir de ahí, es donde la política sanitaria tendría que estar yendo para obtener un mayor, no solamente el servicio que otorgan, sino de calidad y calidez. Quiero pensar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando dijo esta frase, que la verdad es que lo persiguió todo su gobierno, sí, y al final terminó incumpliéndolo en el tema político, no el hecho de que no somos ni remotamente como Dinamarca. Incluso tengo mis dudas si somos como Estados Unidos, y que Estados Unidos tiene un desastroso sistema de salud, hay que mencionarlo. Incluso creo que sí estamos ahí, por lo menos al tiro, ¿no? Por lo menos en algunos temas, pero ¿cómo evaluar? Yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no hizo una evaluación lo suficientemente profunda para emitir una declaración de esta manera. Y cuando le tocó realmente trabajar en el tema para mejorar el sistema de salud, pues se dio cuenta que era mucho más difícil de lo que simplemente estaba planteando, ya sea por los sindicatos, ya sea por el manejo de recursos, ya sea por el tema de los negocios que hay dentro de los sectores de salud. Hay tantos factores, tantas cuestiones que están alrededor de los temas de salud, incluso el tema económico, que yo creo que por más que se diga es que no hay dinero, hay dinero para eso, se distribuye de una manera muy responsable realmente en el sector salud, y hay cuestiones que se priorizan por encima de otras que son de utilidad inmediata, ¿no? Como en su momento se cuestionó las unidades móviles. Totalmente, sí, porque se han gastado en 2 años más de 500 millones de pesos solamente en unidades móviles que son rentadas y que no están dejando nada en tema de inversión. Son un servicio que cuando se acabe el contrato, tienen que renovar otro e invertir otros 250 millones de pesos aproximadamente por año, que es lo que cuestan aproximadamente, y que no te dejan ningún beneficio más allá de la atención urgente en zonas que ni siquiera son, no en todas ocasiones son zonas realmente alejadas, y que hemos cuestionado todo lo que representa este proyecto que ha defendido el gobierno del estado a capa y espada, incluso hoy con las clínicas de salud, por ejemplo, clínicas del bienestar, perdón, sí, que no son centros de salud, son clínicas en las cuales ni siquiera participó la Secretaría de Salud. Entonces, son de estas cuestiones que uno se pone a dudar, se pone a sospechar, y al final el tema de la salud pareciera que quedó pues en segundo término, ¿no? Por la necesidad de querer resolver otros problemas, ¿no? Pues escuchamos al secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, señala cuáles son estas zonas donde identifican hay más necesidad de política sanitaria. No, por el contrario, Eduardo. Siento que, no dependen de salud estas clínicas del bienestar que recientemente se han inaugurado en el estado, las está manejando Bienestar. A nosotros nos pidieron información de en qué áreas o en qué zonas sentíamos que había más vulnerabilidad para poder acercar los servicios de salud, y estuvimos de acuerdo con ellos en ubicarlas en esos sitios. Yo creo que lejos de afectar la visión de salud que ha impulsado nuestro presidente, es en la medida que esperemos a que dé resultados este nuevo sistema de salud, sería injusto el pedirles a la población más vulnerable que esperen a que madure, a que se transicione y a que se complemente todo esto para que ellos tengan acceso
acceso a la salud. No, yo la verdad reconozco este esfuerzo por la gobernadora, porque es un programa del Estado, al igual que los centros de salud móviles o caravanas, como lo conoce la población, de que podamos tempranamente llegar a estos grupos vulnerables para que reciban lo mejor de salud. ¿Cuáles serían las zonas donde hay mayor vulnerabilidad que han identificado? Las tenemos identificadas sobre todo en Tijuana, en la zona este, que es donde están estas clínicas del bienestar, en Mexicali, pues todas las zonas periféricas, la verdad, de tanto de Mexicali como de Ensenada, tienen una problemática importante. Muchas de ellas fueron zonas que se crearon de manera irregular y por lo mismo no tienen los servicios elementales, incluyendo lo de salud, y eso es las zonas donde se pretende seguir instalando estos centros y dar atención a estas poblaciones con los centros de salud móviles. Y bueno, ahí está lo que dice el secretario de Salud. A través de estos esquemas están tratando de resolver que el abandono histórico que ha habido en el tema de salud, porque prácticamente, así como hay escuelas, tendría que haber centros de salud en las comunidades para que tuvieran un mayor acceso e incluso desfogar el trabajo que tienen, por ejemplo, Hospital General, las clínicas del IMSS, porque muchas de las atenciones que la gente llega a recibir a estos hospitales, que son obviamente de mayor nivel, pudieran haberse atendido en centros de salud, por ejemplo, o en otras áreas que se encuentran con cierta capacidad. En este caso, lamentablemente, no. En este caso, lamentablemente, estos centros de salud móviles, estos clínicas del bienestar, atienden ciertas cuestiones por un alto costo, cabe señalarlo, atienden ciertas cuestiones, pero no se está invirtiendo para que permanezca esta infraestructura o esta cercanía a la comunidad. Sí, no, ahí necesitan diversificar la manera que se llevan la política pública y además atenderlo, sí, en las comunidades, sí. Las unidades móviles carecen de tener, o al menos no lo han señalado, la Secretaría de Salud no lo ha evidenciado, no lo ha transparentado, la forma en que lo están llevando y por qué en esos lugares, ¿no? Porque si fuera así, pues ya se exhibió que se pudo con esos millones de pesos construir clínicas en ese lugar o dotar de mayor equipamiento a las clínicas que ya están. Pero ahora, regresando a estas... ¿cómo le llaman? Clínicas del bienestar. Clínicas del bienestar, perdón. Es que traía en la mente el tema de pilares. Pero no, clínicas de bienestar, pues tampoco nos están diciendo cuáles, no los beneficios, porque beneficios pues, es dotar de salud a la gente o dotar de medicamentos. Acá lo que nos deben de decir, ¿por qué esas zonas? Porque no basta con la marginalidad que se tiene ahí, ni con temas de cinturones de pobreza, sino tenemos que tener bien identificados qué enfermedades están ahí. ¿No? Como por ejemplo, entendemos como el caso de la riqueciosis, el programa piloto que se hizo en la colonia de Robledo. Pero ¿por qué no se hace en las colonias de Tijuana? Donde ya les dijimos... que incluso hubo casos fuertes. Sí, no, pero los de Tijuana que es donde hay mayores muertos. ¿No? De los 6 que había, la mitad eran de Tijuana. O sea, ¿por qué no se hace en Tijuana en las colonias que ya tienen identificados? Es ahí donde se ha cuestionado históricamente a la Secretaría de Salud. Que no actúen, no hablo de ocurrencias, pero sin un plan que sea mejor transparentado, porque todas las comunidades van a decir, oye, pero ¿por qué no lo pones aquí conmigo? Ahora, Jorge, así es preocupante en una parte del clip que grabamos en la entrevista. Él dice, a nosotros nada más nos consultaron dónde son las zonas donde necesitamos clínicas de salud. O sea, el proyecto de clínicas del bienestar, donde se dan medicamentos, donde se da cierto nivel de atención, no fue considerada la Secretaría de Salud. Sí, ¿no? O sea, esto ya es un tema más preocupante porque estamos hablando de que solamente la Secretaría del Bienestar atendió este tema. Y dígame usted, ¿qué diablos sabe la Secretaría del Bienestar de Salud? Nada. Por más que él sea el ente que tiene más dinero, por más que sea prácticamente el ejército para el gobierno de México para construir, aquí todo el dinero lo sacan del bienestar, amplían todo y lo dejan ahí para que hagan libremente lo que quieran, ¿no? Y la política de bienestar nos ha demostrado que está muy alejada de ser la política del presidente, ¿eh? Totalmente. La realidad, o sea, aunque le duela al marinismo, nos han demostrado que no tienen o no están apegados a estos indicadores que trae el presidente con la manera de otorgar estos apoyos. Recordarás que el primer año le preguntábamos a Netza Jauregui, cuando era secretario del Bienestar, dónde se encuentran las zonas de mayor pobreza, y no tuvo la capacidad de decirlo, porque estaban utilizando el recurso exclusivamente para construir estructura electoral. Y esa es la palabra, capacidad. No tuvo la capacidad de saber y de conocer en qué secretaría estaba
y cuál era el función. objetivo prioritario. Esa capacidad nada más, no le tendría que mover nada. Y hablar de, y cuando decimos capacidad es un eufemismo, porque lo podríamos decir de otra manera. O sea, pero sí, acá... Podría ser papucho. Pero entonces ahí, que no tenga injerencia la Secretaría de Salud y la visión que tiene estas clínicas del bienestar, ojo, gobernadora, porque sí, huele más a algo privado, huele más a algo que ideológicamente no va con esta 4T. Discrepa totalmente con el planteamiento del presidente López Obrador, que si bien el planteamiento del presidente López Obrador me parece muy bueno, en el sentido de que se tiene que democratizar el sistema de salud, tiene que ampliarse, tiene que haber una cobertura más amplia, ¿no? Por eso es el IMSS Bienestar. IMSS Bienestar, exactamente. Tenemos que abarcar a toda la población, no porque yo he escuchado ya un sector, es que yo soy el que aporta, porque aquellos no merecen nada. Los sistemas de salud tendríamos que ser atendidos y todos deberíamos aportar, pero también todos deberíamos recibir este beneficio. No se ha hecho por la falta de capacidad económica, por la falta de todo lo que hemos comentado en estas mafias que se tienen también en el sector salud y en el tema del negocio relacionado con el sector salud. Eso es algo claro. El presidente López Obrador no tuvo la capacidad de romper eso por completo. Lo intentó, avanzó, pero realmente no tuvo esa capacidad. Pero cuando vemos que la política del presidente es democratizarla, hacerla para todos, y aquí se busca mediante un esquema privado dar un servicio que es temporal, porque no va a dejar ahí cimientos, pues sí te pones a cuestionar a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque aunque cuando quiten estos sectores, estos centros, estas clínicas de salud o clínicas del bienestar, cuando termine la administración de la gobernadora, las van a quitar. Y vamos a seguir teniendo exactamente el mismo problema que teníamos en esa zona, pero después de haber gastado algunos cientos de millones de pesos. Sí, pero bueno. Que se pueden haber gastado, por cierto, para clínicas. En otra centro línea. De salud. Está mal enfocado y les va a rebotar. Y aquí ya se los adelantamos en Ciudad Capital. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.